Hola, ¿qué tal? Yo soy Alberto Schneider y este es el espacio de opinión y análisis de la 4TV. En esta ocasión voy a seguir un poquito con el tema de la ocasión anterior sobre Ucrania y otros conflictos militares, conflictos armados que están desarrollándose en este momento en el mundo. Hay cerca de 50, 55 conflictos armados en diferentes partes del mundo, pero bueno, básicamente me voy a concentrar en Palestina y un poco en el Congo y Sudán, que están viviendo una crisis humanitaria tremenda, y comentar la situación de lo que está sucediendo ahorita en lo que se conoce como el Sahel, que es la parte central de África, debajo, digamos, de lo que viene siendo el desierto del Sahara, y que va del Mar Rojo hasta el Atlántico, prácticamente. Entonces, es la franja central de la parte norteafricana, donde se han estado desarrollando una serie de acontecimientos políticos muy relevantes, muy relevantes para cada uno de los países que están involucrados en esta situación, pero en general para el futuro de África y el futuro de las relaciones entre los diversos países africanos y las hegemonías centrales, principalmente europeas, que si bien la mayor parte de los países africanos habían obtenido su independencia hacia los años 60, en realidad simplemente había cambiado un poco la naturaleza de la intervención o de la ocupación colonial, sobre todo francesa, no nada más, pero principalmente en esa región del Sahel, principalmente es la ocupación o la intervención francesa. Como decía, si bien en los 60 prácticamente todos los países declararon su independencia, finalmente era una independencia muy relativa. Entonces, grosso modo, quisiera abordar un poco estos conflictos armados que están causando, pues bueno, lo de siempre, no solo pérdidas de vidas humanas, pérdidas de vidas de población civil, con una terrorífica concentración de los daños en la vida de las personas entre las mujeres y los niños. Es una situación en la cual parece ser que tanto mujeres como niños están siendo un blanco específico de quienes están impulsando este tipo de acciones armadas. Entonces, quisiera regresar muy rápidamente a Ucrania, que fue el tema principal, central de mi colaboración anterior, y nada más como para redondear algunas cuestiones que quizás quedaron un poquito en el aire, ¿no? Recordemos básicamente que antes del 2014, antes del golpe de Estado organizado por Estados Unidos, que impusieron a Yushchenko, y el presidente electo tuvo que salir huyendo hacia Rusia. A partir de ahí, de 2014, el gobierno ucraniano, sobre todo con sus milicias, múltiples milicias de corte fascista, literalmente nazis, que han recuperado, digamos, la tradición nazi de la famosa Unión Nacionalista Ucraniana, que fue la que conformó las unidades de la Waffen-SS nazis en Ucrania y Polonia y otros países centroeuropeos. Básicamente lo que estamos viendo es, en primer lugar, una radicalización de estos grupos y una captura prácticamente total ya, ¿no? Conforme han ido pasando los años, a partir de 2014, pero sobre todo después del 2022, cuando finalmente interviene Rusia,
estos grupos se han ido fortaleciendo y consolidando al interior del propio gobierno ucraniano. No solo forman parte ya, una parte formal, digamos, han sido integradas formalmente a las Fuerzas Armadas oficiales, al ejército ucraniano. Varias de estas organizaciones criminales, que se les puede llamar sin duda alguna, paramilitares, ¿no?, que abundaban en la Ucrania en los primeros años del golpe de Estado, previamente también, que se fueron organizando, ¿no?, vía financiamiento norteamericano directamente de la CIA, pero también de organizaciones, digamos, las famosas organizaciones de la sociedad civil SADCB, ¿no?, que sobre todo con fondos de Open Society y una diversidad más de organizaciones de ONG supuestamente, recibían cantidades ingentes de dinero. Desde más o menos en 2015, por ejemplo, el Congreso de los Estados Unidos eliminó una restricción en sus leyes que establecía que no se podía otorgar financiamiento ni apoyos a ninguna organización que tuviera o que declarara alguna afiliación o alguna adscripción a organizaciones neonazis específicamente. En 2015, el Congreso norteamericano retira esa restricción y justamente y de inmediato autoriza, al menos en ese año, 2015, cerca de $5,000 millones para ser transferidos como ayuda a través de USAID, ¿no?, a Ucrania, justamente. Justo inmediatamente, meses después del golpe de Estado en 2014, un año casi, un año más o menos, porque esto fue en 2015, el golpe de Estado fue en febrero de 2014, comienza un flujo tremendo, ya autorizado desde el Congreso norteamericano. Sin embargo, por declaraciones de funcionarios del gobierno norteamericano, incluidas Hillary Clinton, por ejemplo, pero también declaraciones de George Soros, ¿no?, recién a finales del año pasado, dio una entrevista en la televisión donde, sin ningún ambaje, reconoce cómo han estado financiando desde hace... Él menciona que incluso desde antes del año 2000 ya estaba invirtiendo, inyectando dinero a diversas organizaciones, como dije, de la sociedad civil, pero también adquiriendo medios y creando nuevos medios en Ucrania. Hoy sabemos que más del 90% de todos los medios y organizaciones de la sociedad civil ucraniana estaban financiados, fueron creadas y estaban financiadas por USAID. Entonces, eso es clarísimo cómo ha sido una operación de largo plazo, ¿no?, que comenzó prácticamente desde la caída de la Unión Soviética, pero incluso viene de atrás, de cómo los Estados Unidos, Canadá y otros, incluso gobiernos europeos centrales, Alemania, Francia, Inglaterra, Holanda, Bélgica, protegieron y, digamos, absorbieron a una gran cantidad de funcionarios, incluso funcionarios de primer nivel del nazismo alemán. Y se mantuvieron, como en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no?, con organizaciones sociales, diversos clubes de refugiados, como se llamaban algunos, ¿no?, ucranianos, polacos, lituanos, finlandeses, en fin, que creaban, digamos, comunidad en Estados Unidos y Canadá sobre todo. Por ejemplo, hoy vemos en Canadá como hay una gran cantidad de monumentos en honor a comandantes y figuras destacadas de las Waffen-SS
ucranianas. En Canadá se asentó una población bastante grande, bastante extensa de ex-nazis ucranianos, polacos también. Y de esta manera, digamos, fueron conformando, digamos, una plataforma política que a principios de los 2000, de los años 2000 en adelante, fueron, digamos, regresando, ¿no? Ya una vez disuelta la Unión Soviética, fueron regresando a sus países de origen, principalmente Ucrania, y a realizar actividades políticas. Así vemos que en 2004, después de la primera revolución naranja, la revolución de colores, organizada por Open Society y la CIA en Ucrania, el primer presidente que gana esas elecciones en 2004 está casado con un agente de la CIA, una mujer joven, de origen ucraniana, hija de un comandante de las unidades de las Waffen-SS ucranianas. Ella se casa con Yushchenko y poco después Yushchenko gana, entre comillas, las elecciones en Ucrania y, digamos, a partir de ahí, 2004, 2005, comienza un periodo de estabilización en Ucrania que más o menos se logra estabilizar hacia el 2010, cuando gana Yushchenko las elecciones, pero finalmente a pocos meses de terminar su periodo es cuando se da el golpe de Estado por Estados Unidos, debido a que Yushchenko se negaba a firmar un acuerdo con la Unión Europea que implicaba prácticamente la ruptura total de sus relaciones políticas y económicas con Rusia, lo cual, pues obviamente para Rusia implicaba un muy grave golpe político, económico y social, porque, como he repetido varias veces, prácticamente la mitad de la población de Ucrania es población, o era población de origen ruso y hablante del ruso. Entonces, finalmente, con las condiciones de Putin, que siguen siendo las mismas en este momento, ¿no? Fueron las condiciones que le puso Putin a Trump para hacer un alto al fuego y comenzar un proceso de negociaciones que pudieran conducir a la paz. Finalmente, si bien hubo un primer acuerdo informal, digámoslo así, ese primer acuerdo fue violado el mismo día de que se llegó al acuerdo por Ucrania. Bombardeó 6 instalaciones estratégicas de Rusia, que era justamente la condición que había puesto Trump para avanzar en negociaciones, ¿no? Rusia aceptó, no atacó las instalaciones que tenía programadas, pero sin embargo Ucrania, con la ayuda de Francia y el Reino Unido, realizaron esta serie de ataques en la misma noche en la que Trump supuestamente había logrado el acuerdo. Por supuesto, esto pues no solo derrumbó el posible acuerdo, sino que pues causó todavía mucho más molestia en las autoridades rusas. Y bueno, nada más recordemos que Putin es la parte moderada del poder en la Federación Rusa. Sectores del ejército, sectores del partido, son mucho más radicales y están presionando a Putin para que realice una acción mucho más decisoria en Ucrania. Incluso hay sectores que abogan por una ocupación completa del país, ¿no? A lo que Putin y otros políticos se oponen completamente. Recordemos que los objetivos de Putin, cuando inicia la operación militar especial en Ucrania en 2022, establece básicamente 2 objetivos principales y un fin último, ¿no? El objetivo principal era, primero, desnazificar Ucrania, es decir, destruir y desmantelar
a todas estas organizaciones paramilitares y que ahora ya son parte del ejército, o sea, ya son militares, adscritas, digamos, o que tienen una afiliación claramente neonazi. Eso por un lado. Por otro lado, era la otra parte que en el transcurso del tiempo se han unido prácticamente en un objetivo, en el mismo objetivo, que es reducir el ejército ucraniano de manera que dejara de representar una amenaza contra los intereses de Rusia, de la Federación Rusa. Y en general, digamos, como fin último, era proteger a la población de origen y habla rusa que vive y que en ese entonces vivía en Ucrania. Recordemos que a partir de 2014 y después en 2022 hay un proceso permanente de vaciamiento de la población en Ucrania. Cuando en 2015 el gobierno ucraniano comienzan los bombardeos y los ataques indiscriminados en las dos repúblicas que declaraban su voluntad de convertirse en una entidad autonómica dentro de Ucrania, pero con cierta autonomía política. Y comienzan los bombardeos desde el mismo 2014, pero sobre todo en 2015, luego de los acuerdos de Minsk, otra vez, violados por Ucrania. Pasan todavía 8 años en los cuales la región del Donbass, Donetsk y Luhansk, están siendo atacadas y bombardeadas y sufriendo incursiones permanentes de las milicias neonazis ucranianas. Son 8 años donde mueren cerca de entre 15 y 20,000 personas, pero también crean una salida masiva de ciudadanos de origen ruso hacia Rusia, se calcula unos 4 millones probablemente, pero también de ucranianos, incluso algunos ucranianos se van a Rusia también, pero sobre todo hacia países vecinos en Europa, particularmente a Hungría, lo cual para Hungría representaba un serio problema, ¿no? Por la cantidad de gente que estaba intentando entrar al país. Recordemos que, bueno, entre el año 2000 y el 2022, Ucrania ha perdido 17 millones de habitantes. Entonces, la situación en este momento es la peor posible porque nos encontramos prácticamente en una situación pues, parecida a la que tenía Ucrania en el 2015. El problema es que con 1 millón de jóvenes muertos. La situación es básicamente la misma en el sentido de que las condiciones no han cambiado. Putin demanda, con toda razón, que Ucrania no se incorpore a la OTAN y se mantenga como un país neutral. Esa era la demanda principal. Desde el 90, cuando cae la Unión Soviética y los acuerdos entre Gorbachev y la OTAN particularmente, de que la OTAN no se expandiría hacia el este. Entonces, esa ha sido la línea roja desde que cayó la Unión Soviética para la Federación Rusa. Sin embargo, pues la OTAN desconoce sus acuerdos, como siempre lo ha hecho, y sigue avanzando, toma Polonia, toma Rumania, y no solo avanza hacia esos países, es decir, a la frontera con la Federación Rusa, sino que instala armas nucleares. Entonces, para Rusia, Ucrania era una amenaza existencial por el potencial nuclear que podría instalarse en sus tierras, en la frontera con Rusia. Entonces, estamos en una situación donde Ucrania ya perdió el 25, más o menos entre el 20 y el 25% de su territorio a manos rusas, pero que además también ya vendió casi una parte parecida. Hay quien dice que entre el 25 y el 30% de la tierra, sobre todo las tierras fértiles ucranianas,
ya están en manos de cuando menos dos grandes consorcios financieros internacionales, que son BlackRock y Vanguard. Entonces, Ucrania prácticamente, casi se podría decir que ya perdió la mitad de su territorio. Y dadas las condiciones y la imposibilidad de llegar a un acuerdo que los europeos han boicoteado una y otra vez, pues es muy probable que la guerra no termine. El primer acuerdo que se llegó fue totalmente desconocido el mismo día que se tomó. Y pues para Putin queda claro que no hay otro camino más que derrotar a Ucrania vía las armas. En estas últimas semanas, cuando menos, Putin o el ejército ruso ha avanzado significativamente sobre territorio ucraniano y particularmente ha realizado ataques muy específicos contra instalaciones militares ucranianas, pero en particular en aquellas instalaciones donde la inteligencia rusa ha identificado centros de comando y control de comunicaciones y operaciones militares por parte principalmente de ingleses y franceses, que indiscutiblemente tienen pues no solo las manos metidas porque vendan y provean armas y demás, sino el apoyo logístico, lo que quedó muy claro el día que Trump suspendió las actividades de Starlink en Ucrania. El bombardeo inmediato que desató Ucrania contra Rusia lo hizo gracias a los sistemas satelitales franceses. Y por supuesto, digamos, la operación de este tipo de misiles no la hace Ucrania o las fuerzas ucranianas por sí solas. Es una tecnología que no se cede así nomás para que, bueno, no es una ametralladora que se la vendes y un soldado la usa. Es una tecnología que requiere de una especialización muy avanzada y que incluso en términos estratégicos a nadie le conviene ceder una tecnología de ese tipo en manos de otras fuerzas militares. Entonces, esos sistemas de misiles solamente pueden ser operados directamente por personal altamente calificado y sabemos que, bueno, que quienes están operando de manera principal en Ucrania son los ingleses y los franceses. Aunque, bueno, sabemos que mercenarios o voluntarios, como ellos se llaman a sí mismos, hay prácticamente de 50 países. Pero los más beligerantes son Inglaterra y Ucrania y Francia, que son los que justamente están amenazando con desplegar hombres, desplegar fuerzas físicas en Ucrania, lo cual, si bien ya se pueden considerar indubitablemente como fuerzas beligerantes, el desplegar ya fuerzas abiertamente en Ucrania implicaría que tanto el Reino Unido como Francia pasarían a ser blancos militares legítimos para la Federación Rusa. Entonces, en este punto estamos, es un punto muerto y pues todo indica que la guerra va a continuar y también todo indica que las Fuerzas Armadas rusas van a reforzar su ofensiva hacia el interior del territorio ucraniano y lo más probable es que ocupen todo el territorio hasta el río el Dniepro, que prácticamente divide en dos todo el territorio ucraniano. Y en vista de los acontecimientos de los últimos 2 días, con estos bombardeos a instalaciones donde se encuentran fuerzas militares inglesas y francesas, es muy probable que también, al final de cuentas, avance hasta Odessa y termine de ocupar todo ese territorio, que implicaría dejar a Ucrania sin acceso al Mar Negro.
Hasta ahí las cosas en Ucrania. Ahora bien, el otro gran conflicto donde se centra la atención del mundo es Gaza, o sea, Palestina, ¿no? El ente ocupante israelí, recordemos que la Organización de las Naciones Unidas considera a Israel como una entidad ocupante y a Palestina como un territorio ocupado. Es decir, jurídicamente, en términos de derecho internacional, Israel es un país invasor sobre un territorio ocupado, que es el territorio palestino. Pero bueno, eso es una pecata legal. La realidad de las cosas es que Israel retoma ya los bombardeos a Gaza. Definitivamente el cese al fuego fue nada más un poco para ganar tiempo y recuperar un poco a las fuerzas terrestres, porque finalmente en los combates a nivel de tierra, cuerpo a cuerpo y entre tanques y milicianos de Hamas, Israel ha perdido mucho más hombres de los que ha querido reconocer. Hay un general israelí que habló de que ya tenía más de 10,000 pérdidas humanas dentro de las fuerzas militares israelíes en el combate en campo dentro de Gaza. Pero no nada más es Gaza la que está sufriendo los bombardeos y el asesinato masivo de mujeres y niños, sobre todo, sino también la parte de Cisjordania, que no existe ninguna justificación para lo que están haciendo, digo, tampoco en Gaza, pero digamos el argumento en Gaza es combatir a Hamas, y en la parte de Cisjordania, pues ahí no opera Hamas. Entonces, pues ya evidentemente el pretexto de Hamas pues era eso, un pretexto para llevar a cabo un programa de limpieza étnico total y radical en contra de la población gazatí. Recordemos que más o menos en el mes de junio, la revista médica o de ciencias médicas, The Lancet, revistas académicas en el campo de la medicina más reconocidas en el mundo, publicó en junio, o sea, 8 meses del inicio del conflicto, o sea, a partir del 7 de octubre, un estudio en el que estima las bajas o la población que ha muerto en Gaza, más allá de los bombardeos. En todas las guerras hay, por un lado, digamos, las bajas directas como consecuencia de las armas, ¿no? Explosiones, artillería, bombas, disparos de arma de fuego. Pero siempre hay bajas, no quiero llamarle colaterales porque es un término despectivo, o que se ha usado de manera muy despectiva, pero digamos, hay bajas que van en paralelo y que no siempre mueren por el efecto de una bomba o de un disparo de arma de fuego, sino por enfermedad, por falta de agua, por falta de acceso a medicamentos, por falta de acceso a una curación, a veces muy elemental. Y normalmente ese tipo de bajas no se contabilizan mucho en los conflictos armados, ¿no? Entonces, normalmente, si vemos, uno abre la prensa donde sí se menciona el conflicto en Gaza o diferentes medios o personas en particular que hablan sobre el tema, se maneja una cifra más o menos de 50, 60 mil personas muertas, la mitad niños, porque más o menos poquito más de la mitad de la población en Palestina son menores de edad. Entonces podemos imaginar que en un bombardeo indiscriminado, pues más de la mitad de los muertos son menores de edad.
Entonces, se estima que por bombardeos, disparos, etcétera, han muerto alrededor de 60,000 gazatíes. Sin embargo, como decía The Lancet, en junio del año pasado, o sea, ya hace 8 meses, y después de 8 meses de bombardeos, estimaba ya casi en 200,000 las personas muertas en Palestina. O sea, palestinos muertos por enfermedad, por hambre, por sed, por enfermedades básicas, ¿no? Hay denuncias, por ejemplo, de Médicos Sin Fronteras de que Israel ha dispersado diversos patógenos, entre ellos polio, cólera, sarampión, en fin. Está habiendo contagios masivos en Palestina de enfermedades que habían desaparecido desde hace tiempo. Entonces, básicamente en junio, o sea, 8 meses de los bombardeos en Gaza, The Lancet ya calculaba cerca de 200,000 muertos. Llevamos otros 8 meses más. Y que además con una intensificación de los bombardeos, porque para junio del año pasado, pues más o menos se había bombardeado la mitad de Gaza. Ahorita prácticamente toda Gaza, prácticamente el 100% de lo que es Gaza, ha sido ya bombardeada, está prácticamente destruido. Quedan unas pequeñas fracciones en diferentes poblaciones en lo que es el territorio de Gaza, que aún no han sido, digamos, completamente deshechas. Pero prácticamente el 100% del territorio de Gaza ya fue bombardeado. Entonces, si las estimaciones de Lancet en junio del año pasado eran adecuadas, eran, digamos, precisas, su metodología correcta, pues podríamos imaginar que no sería extraño que para estas alturas de la guerra contra Palestina estemos hablando ya quizás de 400 o 500,000 personas muertas, enfermas o heridas. Recordemos que en Gaza han muerto más periodistas, han sido asesinados porque además son bombardeados directamente sus casas, sus automóviles, sus vehículos. Más periodistas que en la Primera, en la Segunda, en la guerra mundiales, en la guerra de Vietnam y en la guerra de Corea juntas. Nunca en la historia, cuando menos moderna de la guerra, habían sido asesinados tantos periodistas como en Gaza. Ya son más de 200. Ayer mismo atacaron la vivienda de otro periodista palestino que murió con toda su familia. Son más de 200 periodistas ya asesinados en Gaza. Más de 400 médicos, enfermeros, rescatistas han sido asesinados. Recientemente, el caso terrible de los últimos, casi se puede decir que son los últimos rescatistas y médicos de primeros respondientes, fueron asesinados 15 elementos de la Cruz Roja, de la Media Luna Roja palestina, que fueron emboscados después de un ataque israelí. Se desplazaron en 4 o 5 ambulancias hacia la zona atacada y una vez que llegaron, fueron rodeados y recibidos por soldados israelíes y los mataron a todos. 15 trabajadores de la salud fueron asesinados a sangre fría hace unos días en Palestina. Y para un poco tratar de ocultar el asunto, los enterraron y resulta que finalmente se encontró la fosa donde fueron enterrados y resulta que varios de ellos fueron enterrados vivos. Lo mismo destruyeron prácticamente totalmente las ambulancias, también un poco para esconder el eso, dificultar su hallazgo.
Así las cosas, pues Palestina no termina y Estados Unidos acaba de autorizar un nuevo paquete de ayuda militar en favor de Israel. Y recordamos ahorita, Netanyahu, a pesar de la orden de aprehensión en su contra, ha pasado ya por 4 países europeos y está en este momento en los Estados Unidos tranquilamente. Rápidamente, porque ya también me está ganando el tiempo, quisiera comentar que esta guerra en Palestina no es únicamente la guerra de genocidio contra el pueblo palestino, sino es parte, ¿no?, de una nueva fase del colonialismo anglosajón en el Medio Oriente y que pretende extenderse de manera quizás definitiva. Es muy probable que, ojalá y no, pero que Israel sí impulse y logre desatar una guerra contra Irán, que es su objetivo principal. Porque Irán es la única potencia en el Oriente Medio y más para allá que puede hacerle o que puede detener a Israel en su gran proyecto colonial, que es el Gran Israel, que implica ocupar un territorio que va una pequeña parte de Irán, todo Irak, Siria, Líbano, obviamente Palestina, parte de Egipto y parte de Arabia incluso. Por lo pronto, bueno, pues ya tienen ya presencia física y material militar en Líbano y en Siria. Y lo que intenta el gobierno de Netanyahu es involucrar a Estados Unidos en una guerra abierta ya contra Irán. El pretexto es el mismo que han usado desde hace más de 20 años, 30 años, 30 años desde antes del año 2000, en el que acusan a Irán de querer construir armas nucleares, cosa que es una falacia. Cuando menos el actual gobierno de Khomeini, que ya lleva varios años en el poder después de la muerte de Khamenei, después de la muerte de Khomeini, se han negado ellos a desarrollar su programa nuclear, incluso, digamos, por una cuestión ética. Dentro de Irán hay sectores del ejército y demás que abogan por la necesidad de utilizar las armas nucleares, a desarrollar las armas nucleares como una forma de pues detener a Israel en sus afanes de destruir a su enemigo jurado, que es Irán. Sin embargo, el propio presidente de Irán se niega y se ha negado, y parte de su grupo político se niegan, incluso, como digo, hasta por una cuestión, digamos, ética. Consideran que ningún país del mundo debería de poseer un arma con esas capacidades destructivas. Pero bueno, también hay sectores muy importantes, de mucho peso político y económico dentro de Irán, que sí abogan por construir armas nucleares. Incluso en Occidente hay quienes creen que es necesario que Irán se arme de armas nucleares porque sería una manera de detener o de frenar los impulsos colonialistas de Israel. Que bueno, simplemente Israel viene siendo la fuerza armada de Estados Unidos y de los anglosajones en el corazón del mundo musulmán. Así las cosas, lo mismo que en Ucrania, la guerra en Gaza y Palestina no parece tener visos de arreglarse, sino al contrario, de seguir extendiéndose, no solo en Líbano y en Siria, sino a Irak. Y si Netanyahu en su visita ahora en estos días a Estados Unidos logra convencer a Trump de atacar Irán, pues podríamos estar viendo el principio de una conflagración masiva dentro de
en toda la zona del Medio Oriente. Entonces, pues veremos qué sucede en los próximos días y pues aquí seguiremos comentando estos temas de la situación tan grave, tan crítica que está pasando el mundo en materia de conflictos armados. Y bueno, es todo por hoy. Muchas gracias.